somos RCR, Red de Comunicación Regional. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el doctor Antonio Montenegro Criable, es el gerente general de AMSAC, Activos Mineros, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta invitación. Qué gusto saludar al doctor Montenegro, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, señor Hernández. Yo les agradezco más bien la oportunidad de poder tener ese espacio para poder compartir lo que hacemos, la gestión y lo que el Estado viene desarrollando a través de esfuerzos en la remediación ambiental, ¿no? Nosotros llegamos de distintos confines del país, sobre todo a zonas rurales, a zonas alejadas del país. En primer lugar, me gustaría conocer cuál es la labor que realiza AMSAC. Bien, Activos Mineros, con sus siglas AMSAC, es una empresa del Estado, pertenece al holding de FONAFE, tiene objetivos muy específicos, están relacionados con la remediación ambiental, con coadyuvar el proceso de promoción de la inversión privada que desarrolla Proinversión y ejecutar diversos encargos que el Estado le encomiende en materia de remediación ambiental o vinculadas a ella, ¿no? Ahora, muchos se preguntarán cuánto ha contribuido ANSAT al mejoramiento de la calidad de vida de los peruanos, así como al cuidado ambiental, que justamente es uno de los temas centrales, es uno de los ejes principales, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos una intervención bastante importante en materia de recuperación ambiental. Tenemos una intervención en 11 regiones del país, tenemos 65 proyectos de recuperación. ¿En qué regiones actualmente están interviniendo? Tenemos intervención en Pasco, Junín, Cajamarca, Ancash, Puno, entre otras, ¿no? En Lima misma, Lima provincias, claro, en donde la recuperación de las áreas impactadas por la minería ancestral principalmente, porque hay que focalizar un poco el aspecto de intervención de la empresa. El Estado tomó la decisión luego de la dación de las normativas de conservación del medio ambiente y recuperación a través de los PAMA, de la Ley General del Ambiente. Entonces se hizo un gran inventario de pasivos ambientales mineros que no tenían responsables identificados. Basándose en el rol tutelar, inició las labores de remediación ambiental y es a partir de allí que empieza la intervención de activos mineros, es decir, recuperando las áreas impactadas por la minería que no tienen responsables identificados y donde el Estado recupera las áreas tratándolas de llevar a estados similares a las que tuvo antes de la intervención de la minería, ¿no? Hay que recordar que nuestro país es ancestralmente minero. Cuando recuperamos pasivos ambientales nos encontramos con pasivos coloniales, pasivos republicanos, pasivos creados o generados por actividades de las mismas empresas nacionales en la época donde el Estado era explorador y explotador al mismo tiempo de minerales de esa naturaleza, ¿no? Me explicaba que son 65 proyectos de remediación que tienen al momento. Así es. ¿Y cuáles son los proyectos emblemáticos o proyectos que se están desarrollando que le están cambiando la vida a muchos peruanos en estos momentos? Tenemos una diversidad de si habría que mencionar algunos. Todos tienen su complejidad, hay que tener presente que cuando hablamos de pasivos ambientales hablamos de todas y cualquiera de los impactos generados durante una operación minera. Entonces tenemos tajos abiertos, tenemos depósitos relaves, tenemos bocaminas, tenemos plantas desmanteladas, en fin, todo lo que genera impacto. Dentro de esto tenemos intervenciones importantes que inclusive han generado premios a la creatividad y a la intervención de áreas como Calioc, en el mismo Lima, que implicó la recuperación de más de 800 hectáreas de áreas impactadas y que en este momento genera un pulmón de la zona, porque ha sido materia del sembrado de miles de especies de árboles, ¿no? Ahora, por ejemplo, en La Oroya, ¿cómo están interviniendo en este momento? Que es una zona que ustedes trabajan bastante, una zona de intervención casi directa. Así es. En La Oroya hemos tenido una intervención muy importante, es un concepto distinto. O sea, cuando uno se refiere a la remediación ambiental, no siempre es
generar verde, claro, o generar áreas verdes. El Oroya tiene una característica muy importante, es decir, hay que entender de que la recuperación ambiental es producto del impacto de contaminación que generó el complejo metalúrgico del Oroya durante toda su etapa de funcionamiento. Eso implicó que los suelos impactados se alojen en la población, pero en las áreas urbanas y en las zonas rurales. Entonces, la forma de intervención tuvo que tener una creatividad muy singular, porque se tuvo que generar una remediación en la ciudad, y esto implicó el retiro de 20 centímetros de suelos contaminados que fueron almacenados después y compactados adecuadamente y aislados principalmente, y hacer una alianza con el gobierno regional, con el gobierno local, para poder hacer pistas y veredas, y de esa manera recubrir los polos mineralizados que en época de lluvia eran trasladados a través de las labores cotidianas de la población, ingresaban con alto contenido de plomo y otros metales a los hogares, y luego en época de seca eran arrastrados por el aire y también generaban como contaminación. Lo que usted menciona es bastante relevante. ¿De qué manera, o sea, establecer este contacto con las autoridades, lograr acuerdos con las autoridades para poder impulsar las acciones que ustedes desarrollan? La actividad que nosotros realizamos tiene un componente social muy importante. Entonces creemos que nuestros socios estratégicos son las comunidades, son las autoridades locales, las autoridades regionales, porque hay que entender que son actividades que realizamos para beneficiar a la salud de la población. Que tienen un impacto, ¿no? Por supuesto. Y esto genera un impacto económico vinculado, porque de alguna manera ha generado una recuperación y una valoración de las viviendas de los pobladores, de las zonas donde vivían. Entonces, la zona de la Oroya propiamente dicha tiene mucho impacto en todo esto, ha generado la revaloración de sus propiedades, y en el área rural sin duda alguna es todo un reto, porque venimos trabajando también en la arbolización masiva de todas esas áreas, ¿no? Nuestro invitado esta mañana es el doctor Antonio Montenegro Criable, es el gerente general de ANSAT, y estamos hablando precisamente de los avances en los temas de remediación de pasivos mineros en el Perú. Me preguntan en Pasco, ¿qué acciones están realizando? Si no le hago esas preguntas, me van a juzgar los amigos en Pasco. No, sin duda. En Pasco, tanto en Pasco como en Junín, tenemos importantes obras ejecutadas. Tenemos un pasivo ambiental importante, que es el del Tupamayo, que contaminaba en su momento el lago Chichaycocha, que es un patrimonio en reserva. Ahora, ¿en qué consistió esta intervención y de qué se trata? Estamos hablando del arrastre de sustancias metálicas de origen colonial, de las operaciones mineras y todo ello, y esto se acumuló en un brazo que geográficamente se formó en uno de los cursos del río San Juan. Esto implicó la contaminación directa en aire y en agua del lago Chinchicocha. Hemos tenido una intervención con una inversión superior a los 16 millones de soles, y en este momento la zona del Tupamayo es una zona que está invitando a ser explotada por el turismo también. Hemos tenido una recuperación muy fuerte tanto en flora como en fauna. Hemos recuperado 13 veces la calidad de agua. Lo que recupera también es el hábitat, ¿no? Claro, porque eso tiene una relación vinculada. Es decir, cuando nosotros intervenimos, no solamente es terminar el proyecto, sino generar una estabilidad física, química, hidrológica de la zona intervenida. Es decir, garantizar de que estas zonas no sigan contaminando. Dependiendo la naturaleza, por eso comentaba de la intervención, por ejemplo, en el del Tupamayo, como en otros proyectos, se recupera la fauna, se recupera la flora, generamos que retorne el ciclo de vida natural de los hábitats existentes en la zona.
proyectos importantes. Tenemos en la parte final de su ejecución tenemos el depósito de Monte de Excelsior, ubicado en Pasco, que en un área de 65 hectáreas aproximadamente acumuló cerca de 55 millones de toneladas de desmonte minero. Entonces, esto es consecuencia de las actividades que realizó en su momento la Cerro de Pasco Corporation, lo hizo también en su oportunidad Centromin Perú, y eso generaba una contaminación permanente, como comento, en la época de lluvia, lavaba todas estas sustancias y como una esponja absorbía todo el agua y terminaba como agua ácida en los ríos, principalmente el río Ragra. Así es. Y en época de seca, los polvos se secaban y automáticamente el aire los trasladaba y contaminaba el aire. Ahora, en estos momentos la obra está en un 94% de ejecución. ¿Cuándo se tiene previsto culminarla ya al 100%? Está previsto culminar en el mes de mayo de este 2024. Entonces, es un proyecto que creo que es uno de los más grandes. Y es una buena noticia para los amigos en Pasco, sin lugar a dudas, ¿no? Sin duda alguna, hay que entender de que este proyecto está vecino a la población de Champamarca, que eran impactados directamente con esta contaminación. Creo que en todo ello la sociedad con las comunidades, la sociedad con las autoridades ha sido sumamente importante, porque gracias a esta alianza hemos podido lograr que el Estado tome presencia y que logre estos objetivos en bienestar de la salud y del ecosistema. Antes de conversar justamente del impacto, porque esto genera bastante empleo y empleo local, naturalmente, me gustaría también abordar lo de Cajamarca y Moquegua, que son zonas donde ustedes intervienen con bastante énfasis. En Cajamarca, ¿cómo se está trabajando? Sí, en Cajamarca acabamos de terminar en este último trimestre el proyecto de Los Negros. Este proyecto está ubicado en la zona de Hualgayoc, implicado una inversión superior a los 45 millones de soles. El proyecto en este momento está en recepción en liquidación de obra. ¿Ya? Y ya entrando a la etapa de poscierre. Hay que entender que nuestra intervención tiene fases interesantes, es decir, primero un diagnóstico técnico social de la zona para ver dónde estamos entrando. Hay que entender que vamos a áreas donde no se nos conoce, no somos propietarios, no tenemos concesiones ni tenemos ninguna intervención, tenemos el encargo de ir a remediar. Tenemos que convencer a la población que nuestra intervención es para remediar y recuperar las áreas impactadas. Esa es una tarea interesante, ¿no? Explicar a la población que ustedes no hacen ningún trabajo de exploración, ¿no? Porque siempre hay una confusión, ¿no? Sí, es correcto. Luego explicar que esto tiene que seguir estudios técnicos, es decir, tenemos que hacer los estudios de ingeniería, que tiene que ver principalmente con una armonía con normas ambientales, normas de inversión pública y normas de contratación del Estado. En eso tenemos que hacer un plan de cierre, tenemos que hacer un perfil y un expediente técnico para que recién entre la etapa de ejecución de obra, y posteriormente a ello ya entramos con labores de poscierre, que es la etapa en donde cuidamos de que estos pasivos intervenidos logren su estabilidad física, química y hidrológica, o sea, logre el éxito del plan de cierre que estuvo establecido desde un principio, ¿no? ¿Este proyecto Los Negros para cuándo más o menos se tiene una estimación que puede culminar? El proyecto Los Negros está culminado. Y si no, falta. Entonces, en todos los proyectos hay que entender que la presencia de la empresa es perpetua. ¿Ya? Es decir, nosotros remediamos un proyecto y tenemos que seguir con las labores de poscierre y mantenimiento. Ya. Y eso es importante explicarle a la población. Sin duda alguna. O sea, no abandonamos el proyecto, seguimos allí y seguimos... hay un seguimiento permanente, un acompañamiento permanente. Sí, y es más, o sea, nuestra preocupación es preparar a la población, a la gente joven de la población y a la población misma, para que esté en condiciones de poder ayudarnos a través de mano de obra a
hacer el mantenimiento que lo tenemos que hacer de manera permanente. Si bien es cierto, la normativa habla de una certificación ambiental que el Estado tiene que darla cuando ya el proyecto llegó a su estabilidad total. ¿Ya? Entonces, cierto es también de que hasta ahora son muy pocas, si no ninguna, las certificaciones que se han dado al respecto. Entonces, la presencia del Estado se mantiene, y se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar de que estos pasivos sigan sosteniendo esa estabilidad que hemos perseguido desde su inicio, ¿no? Le pregunté por el caso de Moquegua, donde también ustedes hacen intervención. Sí, en el caso de Moquegua hay que ser muy claros. O sea, el tema del que creo que se está refiriendo directamente al proyecto de Florencia y Tucari. Así es. Este proyecto no es un pasivo ambiental. ¿Ya? Primero hay que aclarar que no es un pasivo ambiental, sino son componentes de una operación minera de la empresa Aruntani, que está generando esta serie de impactos porque ha habido un incumplimiento en su plan de cierre de minas. Estamos hablando de una operación minera de privados que está generando impacto ambiental. El Estado, en preocupación o con la preocupación de tratar de controlar los impactos ambientales, nos ha encargado labores muy precisas, es decir, labores de atenuación que de alguna manera eviten o disminuyan el impacto ambiental que se genera en los ríos y cuencas de la zona. Una labor de mitigación. Ni siquiera mitigación, de atenuación, porque tenemos en el Estado hay problemas de inscribir proyectos de inversión pública. Entonces, ¿cómo inscribimos un proyecto de inversión pública en una concesión privada? Entonces, ahí vienen los primeros escenarios que vamos a comentar más adelante, que en ese horizonte tenemos una mirada mucho más proactiva. Ahora, para concluir este asunto, nosotros tenemos estas labores que han consistido en el ordenamiento de todos los canales que abrigan 2 de los 71 pasivos que tiene la unidad minera. Y esa conducción permite captar las aguas que tienen alta acidez y conducirlas a pozas en donde son almacenadas para que se unan al circuito de tratamiento que realiza la empresa Aruntani en su unidad minera. Entonces, de esa manera evitamos que esas aguas discurran desordenadamente y tengan contacto con cuencas y ríos. Estamos conversando con el doctor Antonio Montenegro, él es el gerente general de ANSAT. Nuestro agradecimiento a las estaciones de Radio 42 en distintos puntos del territorio nacional, como a las 30 estaciones de televisión, también en distintas latitudes de nuestro país. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Le preguntaba hace un instante sobre el tema que está vinculado a la generación de empleo. ¿De qué manera, esto genera empleo, tiene un impacto en la población cuando ustedes realizan intervenciones? Sin duda, los expedientes técnicos, tanto como el plan de cierre, consideran desde su concepción la obligación de utilizar o de contratar mano de obra no calificada local de las zonas. O sea, la intervención de las comunidades o de las áreas en donde son intervenidas estos pasivos ambientales de origen minero, tienen una intervención directa. Entonces, hemos tenido que desarrollar muchas suerte de prácticas para mejorar el relacionamiento social. Entonces, hemos creado mesas que la llamamos inicialmente tripartita. Son mesas de concertación en su momento, que permiten que tanto la comunidad, el contratista de supervisión y la entidad conversen en una sola mesa y de manera preventiva pongan en mesa todos los problemas. Eso ha permitido que hasta ahora, y eso es por la disposición, la buena disposición de las comunidades donde hemos intervenido, nuestros proyectos no estén paralizados ni hayan sido suspendidos por temas sociales. Han habido ciertos problemas, porque siempre los hay, pero sin duda alguna ningún proyecto se encuentra en esta situación por esa naturaleza, ¿no? Dos preguntas finales. Uno, que el tema de sostenibilidad. Ustedes están trabajando y sí cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Y este es un aporte sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo están trabajando en esa línea? ¿Cuál es el eje central de este trabajo de sostenibilidad? Bien, creo que la labor que desarrolla Activos Mineros y la intervención que hace específicamente en materia de remediación ambiental tiene un foco importante que hay que verlo
transversalmente. O sea, claro, cuando Activos Mineros interviene y cuando se recupera un área impactada, no solamente está recuperando el ecosistema y está evitando que la población se contamine con sustancias metálicas, sino está evitando menores atenciones médicas, claro, está atendiendo un ahorro en el Estado en materia de salud, está trayendo bienestar a la población. Y sostenible en el tiempo. Y está haciéndolo sostenible. En el tema de la recuperación de la flora y fauna, sí, es un tema importante porque lo está haciendo sostenible. Está regresando los hábitats claro, de especies vivas que de alguna manera murieron o tuvieron que salir. ¿Cuántas especies se han recuperado en ese momento? En materia de flora tenemos una importante recuperación. En fauna tenemos recuperación de especies que estaban en extinción, como el flamengo andino, como, claro, como el chorro cordillerano, que eran aves que estaban en etapa de extinción y hoy se las ve en su hábitat normal. ¿Qué sucedía? Antes las aves emigraban y se iban a zonas donde tenían condiciones de vida. Ahora han anidado en nuestros pasivos. ¿Por qué? Porque encuentran condiciones de vida que hacen propicia su desarrollo y su sostenibilidad también. Ahora, en nuestros proyectos estamos priorizando de que se hagan también autosostenibles. Si regresamos un poquito al proyecto, claro, Excelsior, vamos a observar de que nuestro proyecto está hecho para captar y almacenar agua que al mismo tiempo permite su regado a través del sistema de dispersión. Para el tema de la agricultura, es decir, para ganar áreas cultivables. Así es. Y para que el mismo pasivo se desarrolle de una manera mucho más efectiva, no dependa únicamente de temporada de lluvias. Captamos más de 2 millones de metros cúbicos de agua en épocas de lluvia, en donde mejoramos la calidad de agua de las cuencas porque son aguas de no contacto. Entonces, eso ha generado ya la mirada de poblaciones donde hablan por ahí de piscigranja, de temas de esa naturaleza que abren otro horizonte para esto. El horizonte de los emprendimientos, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cómo genera un circuito productivo eso, ¿no? Sin duda alguna. Hablemos un poco, usted me mencionaba antes de culminar que han recibido reconocimientos bien merecidos, ¿no? Los hizo y también el reconocimiento sobre el trabajo que se están realizando, ¿no? Coméntenos, por favor. Sí, a ver, dentro de lo que es las herramientas de gestión, tenemos un importante posicionamiento en lo que es el sistema de control interno, el sistema de gestión de proyectos. De sistematización. De sistematización. Y nuestro crecimiento ha ido un poco más allá, no solamente por la intervención, sino por hacernos especialistas y profesionales en ello. Entonces, hemos desarrollado de manera muy seria los sistemas de gestión de proyectos, tenemos los sistemas de PMO, hemos incursionado y hemos sido seleccionados por el Ministerio de Economía y Finanzas como 5 empresas del Estado para hacer desarrollar conjuntamente con ellos la metodología BIM. Entonces, estamos orientando todos nuestros esfuerzos a que esa tecnología que es necesaria para poder ser más eficientes y ser más eficaces se den en cada una de las intervenciones de la empresa. Tenemos una fuerte un fuerte desarrollo en lo que es convenios con otras naciones y con nuestros pares. Estamos hablando de Corea, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Alemania, en donde intercambiamos tecnología, porque hay que entender de que tenemos que tener las mejores tecnologías si queremos ser más eficientes cada vez, ¿no? La verdad que el tiempo nos ha quedado corto, pero lo comprometo de antemano para desarrollar proyecto por proyecto. Sería interesante darle a conocer a la opinión pública, a quienes nos sintonizan y a los grupos objetivos a los que ustedes están trabajando, ¿no? Cómo se está desarrollando proyecto por proyecto, cuáles son los beneficios, cuál es el impacto, ¿no? El área de influencia, etcétera, etcétera. Yo le agradezco en realidad la amabilidad de haber compartido, doctor Antonio Montenegro, gerente general, nos hace esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. No, yo les agradezco también esta oportunidad y quedo a disposición, o sea, tenemos amplia disposición para poder compartir cada uno de los temas que consideren pertinentes.